begin the interactive dialogue on the Excelencias, colegas, comenzaremos ahora el diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La lista de oradores va a concluir en 15 minutos. Es para mí un honor y me es muy grato conceder la palabra al Alto Comisionado. Muchísimas gracias, Excelencias, distinguidos delegados. En este día en que los ciudadanos venezolanos conmemoran su independencia, reconozco el compromiso de Venezuela con mi oficina, que es en sí mismo una señal muy importante. Las autoridades siguen facilitando las visitas a los centros de detención civiles y las entrevistas con los detenidos por parte de mi equipo. El mes pasado, mi personal también pudo visitar 2 centros de detención militares. Además, tuvieron acceso a 13 expedientes de la Fiscalía y 3 audiencias judiciales y mantuvieron intercambios directos con los fiscales sobre casos y cuestiones identificadas por mi oficina, ampliando el compromiso con la oficina del fiscal general a nuevas esferas de cooperación. Esto ha permitido formular recomendaciones precisas para una mayor conformidad de las investigaciones y los juicios con las normas internacionales de los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación también ha acordado desarrollar un protocolo para la investigación de asesinatos por razones de género o feminicidios, abordando una importante recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Aliento a que se adopten más medidas para promover los derechos de las mujeres, incluso mediante la enmienda de la legislación restrictiva sobre el aborto. Tomo nota con aprecio de la sentencia de marzo de 2023 de la Corte Suprema que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en el Código de Justicia Militar y aliento medidas adicionales para promover los derechos de las personas LGBTIQ+. También el mes pasado, en un paso importante hacia la justicia y rendición de cuentas, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con el fiscal de la Corte Penal Internacional para establecer una presencia en el país. Señor presidente, el número de homicidios documentados a manos de agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo. Los informes oficiales indican que en el año 2022 362 funcionarios fueron acusados y 47 imputados y 47 condenados por tortura y malos tratos. La oficina ha recibido información sobre otras 91 denuncias de tortura presentadas por víctimas y sus representantes desde 2018. Exhorto a las autoridades a garantizar un seguimiento adecuado, sin excepción y con total transparencia. Ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las manifestaciones que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. Asimismo, de las 101 muertes que mi oficina documentó en el contexto de operaciones de seguridad, solo 8 han sido enjuiciadas. Repito, mi llamamiento: liberen a todos aquellos que ilegalmente o arbitrariamente están detenidos, incluyendo 16 personas cuyas detenciones el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha considerado arbitraria y las personas cuya detención preventiva ha rebasado el límite legal. Estoy preocupado sobre el caso de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos, líder que lleva detenido 2 años y que supuestamente está en muy mal estado de salud. Su juicio está en curso. Insto a la resolución plena de estas cuestiones y a que se dé seguimiento a las recomendaciones de mi informe para acelerar la Administración Justa e Independiente de Justicia. Mi oficina está dispuesta a acompañar esta labor. Presidente, es importante que las autoridades apliquen nuestras recomendaciones en materia del goce pleno del espacio cívico. La oficina ha registrado 67 incidentes en que funcionarios supuestamente estaban implicados. Mi oficina también ha documentado 17 casos de procedimientos jurídicos
judiciales indebidos y detención arbitraria. El número de estos incidentes ha disminuido con respecto al año anterior, pero sigue siendo preocupante. Las restricciones sobre la información pública, así como la libertad de opinión y expresión, son también preocupantes. Incluso el cierre de 16 estaciones de radio a escala nacional. La oficina continúa documentando casos de restricciones indebidas a la inscripción de ONGs que trabajan en cuestiones de derechos humanos. En esta y otras áreas ha de reformarse la legislación para que esté en consonancia con las normas internacionales para poder fortalecer la libertad de asociación, para crear un entorno propicio para la participación de las asociaciones cívicas en la vida pública. Los procesos electorales que van a celebrarse en breve en Venezuela han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, que se les insta a no asumir cargos, han de abordarse con urgencia. Seguimos de cerca los avances sobre el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional desde la perspectiva de las normas de derechos humanos. Las manifestaciones y protestas siguen durante el periodo objeto de informe, centradas en exigencias, peticiones de derechos sociales y económicos como mejores condiciones de trabajo y salarios. La detención el mes pasado de 2 sindicalistas de Sidor, la compañía de aceros en el estado de Bolívar, con cargos de incitación al odio, asociación criminal y boicot, es uno de los casos de grave preocupación. Además, el juicio en curso de 6 líderes laborales y sindicalistas con cargos de conspiración y asociación criminal tras su detención hace un año también están relacionadas con protestas laborales. Insto al Gobierno y a las organizaciones de empleadores a respetar los derechos fundamentales de los sindicatos y los trabajadores. Sigo muy preocupado sobre la criminalización, amenazas e incluso asesinato de líderes campesinos por defender los derechos a la tierra y denunciando la corrupción. Se necesita tomar medidas para proteger a estos líderes rurales e investigar todos estos presuntos crímenes. Seguimos documentando amenazas e intimidación por parte de grupos de delincuentes y grupos no estatales armados contra defensores de los pueblos indígenas que protegen su territorio del tráfico de drogas y de la minería. Hay que desplegar esfuerzos para contrarrestar estas actividades y que han de estar en consonancia con el derecho de derechos humanos, ir acompañada por medidas para mejorar los medios de vida de los afectados. Hace falta reactivar un proceso de demarcación de los territorios indígenas, poniendo énfasis en la autodemarcación. Acojo los recientes compromisos de mi oficina y el ministro de los pueblos indígenas para conjuntamente hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. Las sanciones a los sectores siguen exacerbando los desafíos de derechos humanos del país y tienen un efecto en los derechos de los venezolanos, incluyendo su acceso a la atención sanitaria adecuada. Hay que apoyar esfuerzos que lleven a un diálogo inclusivo y efectivo entre los propios venezolanos. Aliento la plena y rápida aplicación de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, incluyendo el acuerdo de la Mesa Social alcanzado en noviembre para reconstruir el futuro y un contrato social cohesivo en el futuro. Esta es la vía a seguir. Muchas gracias, colegas. Vamos a seguir nuestra práctica habitual. Vamos a comenzar con el país implicado. Vamos a conceder la palabra a la República Bolivariana de Venezuela. Tienen ustedes 5 minutos. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Hace 212 años, el pueblo venezolano declaró su independencia, dando nacimiento a una Venezuela libre.
Por alguna razón que no se escapa, ya son varias sesiones de este Consejo en que se decide incluir el tema venezolano el mismo día de nuestra independencia. Si todavía algunos creen que esta coincidencia nos perturba, les aseguro que es todo lo contrario, pues nos ofrece una extraordinaria oportunidad para reiterar nuestra soberanía y honrar a los hombres y mujeres que nos forjaron como nación. Señor presidente, la presentación de este nuevo informe del Alto Comisionado sobre mi país, del cual tomamos nota, es mandatada por una resolución adoptada por votación y sin nuestro consentimiento, priorizando la vía de la confrontación en vez del diálogo y la cooperación que han sido nuestra guía en la relación con la oficina. Deploramos la prevalencia en el informe de una redacción hostil, a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, que sin duda alimentarán la negativa e injusta campaña mediática financiada contra Venezuela por los grandes medios transnacionales de comunicación. Sorprenden incluso las preocupaciones en áreas novedosas como la agenda laboral y sindical de Venezuela, las cuales rechazamos. Son estas competencia directa de la OIT y como tal son abordadas por el gobierno con esa organización en el marco de la agenda de cooperación establecida. No obstante, me permito aclarar que el foro de diálogo social emprendido junto a empresarios y sindicatos fue una propuesta del gobierno nacional en su esfuerzo por lograr espacios respetuosos tripartitos de discusión. Señor Alto Comisionado, a principios de este año usted visitó Venezuela por invitación del presidente Nicolás Maduro Moros, desarrollando su agenda con total libertad. Por ello, partiendo de su acercamiento al terreno, lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos. No debe, por cierto, continuar calificándose a estas medidas como sanciones sectoriales, pues son un término complaciente con la ilegalidad que promueven. Si bien es cierto que desde el año 2015 el número de ilegales medidas se vio exacerbado, llegando actualmente a más de 900 que han propiciado la pérdida de 232.000 millones de dólares en los últimos 9 años, han sido ya suficientemente documentadas las estrategias económicas y políticas utilizadas para desestabilizarnos desde el inicio de la Revolución Bolivariana. En caso de que existan dudas, invito a escuchar declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, donde confiesa que la finalidad del colapso inducido era apropiarse de la inmensa riqueza petrolera de nuestro país. Nosotros ya lo sabíamos, pero qué bueno que sea un vocero de esa dimensión quien lo subraye. Estimados colegas, reconocemos como muy importantes los pronunciamientos del Alto Comisionado sobre el negativo impacto de las medidas coercitivas unilaterales, afirmando ciertamente que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y recomendando su levantamiento. Le alentamos una vez más a que establezca el abordaje de estas medidas coercitivas unilaterales como prioridad para su oficina. El compromiso con los derechos humanos de Venezuela también se demuestra mediante el esfuerzo del gobierno bolivariano para garantizar el mayor bienestar posible de nuestro pueblo. Destinamos más del 77% de nuestro presupuesto a la inversión social con netos resultados. Hemos entregado 4.600.000 viviendas gratuitas, garantizando el derecho a una vivienda digna. Continuamos promoviendo la formación de todos nuestros funcionarios en áreas sensibles, como por ejemplo el reciente taller ofrecido sobre las modalidades del delito de trata de personas. Hace poco, delegaciones de alto nivel de mi país visitaron Ginebra para presentar el informe periódico ante la CEDAW y participar de la Asamblea Mundial de la Salud, demostrando notables avances en la protección de los derechos de la mujer y en el derecho a la salud, lo cual lamentablemente no queda suficientemente reflejado en el informe que hoy se nos presenta. A pesar de ello, seguiremos avanzando en la cooperación con la oficina, con la cual hemos renovado por 2 años una carta de entendimiento bajo los principios del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos, lo cual debería ser garantía suficiente para evitar los juicios de valor y las aseveraciones que patentan un penoso desequilibrio de su informe. Somos un país libre, democrático, soberano e independiente, donde los derechos humanos se disfrutan y seguirán disfrutándose plenamente de conformidad con la Constitución y la ley. Hoy, como ayer, estimado Alto Comisionado, señor presidente, estimados colegas, seguiremos el ejemplo de nuestros libertadores y libertadoras, empuñando las herramientas de la verdad y la razón, para lo cual Venezuela seguirá construyendo su camino hacia la plena prosperidad. Muchas gracias, señor presidente. I thank you. Muchas gracias, colegas.
Permítame informarles de que la lista de oradores está ya cerrada y ahora quisiera invitar a las delegaciones interesadas a intervenir. El primero en mi lista es Bélgica, en nombre de un grupo de países. Adelante, Bélgica. Señor presidente, pronuncio esta declaración en nombre de los 3 países del Benelux, Luxemburgo, los Países Bajos y mi propio país, Bélgica. Agradecemos al alto comisionado por su alarmante informe y acogemos con beneplácito el fortalecimiento de su oficina en Caracas. A la luz de las elecciones previstas para 2024 y 2025, la reciente renuncia de miembros del Consejo Nacional Electoral representa una amenaza adicional para el sistema electoral y retrasa las oportunidades para mejorar las condiciones electorales. También seguimos preocupados por la mayor reducción del espacio cívico y pedimos una mejor protección de los defensores de derechos humanos y ambientales, así como la necesidad de rendición de cuentas en casos de ataques como el de Virgilio Trujillo, un líder indígena que fue asesinado hace más de un año. Si bien acogemos la reciente decisión sobre el Código Militar, se necesitan más medidas para luchar contra la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+. Instamos a las autoridades del país, Venezuela, a que cooperen plenamente con la Oficina del Alto Comisionado y la misión de investigación. ¿Qué se puede hacer para garantizar que Venezuela proporcione un camino creíble hacia la justicia para las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos y tome medidas para restaurar la democracia, señor Alto Comisionado? Gracias. Invito a continuación a la Unión Europea. Gracias, presidente. Señor Alto Comisionado, la Unión Europea le agradece su informe. Acogemos el impacto del fortalecimiento de su oficina en Venezuela y la mejora de cooperación con las autoridades. Seguimos apoyando la importante labor de la oficina y la misión de determinación de los hechos y pedimos su acceso sin restricciones a todas las regiones y centros de detención. Acogemos también el reciente anuncio de la apertura de una oficina del CPI en Caracas. La Unión Europea sigue profundamente preocupada por las violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela, así como la impunidad y falta de rendición de cuentas de los autores. Nos preocupa la represión contra los miembros de la oposición, disidentes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, medios independientes, sociedad civil, así como el proyecto de ley sobre las ONG. Pedimos también la liberación inmediata e incondicional de los presos detenidos arbitrariamente. Pedimos un compromiso constructivo y genuino de las partes en el diálogo liderado por Venezuela con miras a garantizar elecciones libres y justas en 2024, contando con y a encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis. Señor Alto Comisionado, ¿podría explicar con más detalle el estado de espacio cívico y político antes de los comicios del próximo año? Zimbabue, en nombre de un grupo de países. Gracias, presidente. Yo tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Reiteramos nuestro rechazo categórico y doble rasero en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que ese enfoque impide un entorno armonioso y un progreso en este ámbito. Expresamos nuestra profunda preocupación por la continua y creciente prolificación de mecanismos y procedimientos que parecen llevar a cabo evaluaciones imparciales de la situación de los derechos humanos en estados concretos, como la República Bolivariana de Venezuela, sin contar con el debido consentimiento del Estado implicado y responder a agendas políticas encubiertas. El Grupo de Amigos reafirma además su enérgica condena a la sostenida y cada vez mayor aplicación de medidas coercitivas unilaterales con fines políticos que afectan negativamente al disfrute pleno de los derechos humanos en Venezuela. Para concluir, señor, hacemos un llamamiento para poner fin a la politización de los derechos humanos. El Grupo de Amigos reafirma su voluntad de continuar contribuyendo al fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos institucional sobre la base de un enfoque que promueva el multilateralismo y que se complemente de manera transparente con otras instituciones de la ONU. Gracias, presidente. Cuba, en nombre de un grupo de países. Adelante. Gracias, presidente.
Hago esta declaración en nombre de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. Rechazamos la utilización de manera selectiva y políticamente motivada del tema de los derechos humanos con el propósito de crear condiciones para desestabilizar gobiernos legítimos, justificar la injerencia en asuntos internos e imponer políticas de cambio de régimen. Manifestamos una vez más la necesidad de mantener el diálogo y la cooperación con apego a los principios de no politización, no selectividad e imparcialidad en el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos. Llamamos a los gobiernos y pueblos del mundo que aman la paz y procuran que reine la justicia y la igualdad soberana entre los estados a que brinden un respaldo solidario a Venezuela, a su pueblo y a su legítimo gobierno. Demandamos el pleno respeto a la soberanía de Venezuela, con base en los principios de la no injerencia en los asuntos internos de los estados y en la libre autodeterminación de los pueblos, en su derecho a ejercer el sistema constitucional, político, económico y social que su pueblo se ha dado. Manifestamos nuestro más firme respaldo al pueblo venezolano y al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, que procura, mediante el diálogo político, superar los desafíos que encara Venezuela. Esperamos la colaboración genuina de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos con los Estados miembros, manteniendo relaciones cooperativas para crear y fomentar una dinámica positiva que tome en cuenta todos los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Portugal. Portugal, adelante. Suscribimos la declaración de la Unión Europea. Alto Comisionado, agradecemos su informe y tomamos nota con satisfacción su interacción con las autoridades y por el acuerdo reciente entre su oficina y el Gobierno de Venezuela. Seguimos apoyando a la FFM y al ICC, aunque tenemos preocupaciones sobre los informes sobre violación y abusos de los derechos humanos contra periodistas, defensores de derechos humanos, pero hay menos casos notificados de malos tratos, tortura y detenciones arbitrarias. Leemos con atención las recomendaciones de la misión de la Unión Europea electoral como medio para lograr unos comicios inclusivos y justos en Venezuela. La promoción de los derechos civiles, sociales y culturales y políticos se basa también en el Estado de Derecho. Alto Comisionado, ¿podría abundar sobre las medidas que podría tomar su oficina para promover aún más la transparencia y salvaguardar el espacio cívico? Gracias. Gracias. Le concedemos la palabra a Perú. Adelante. Muchas gracias, presidente. El Perú agradece al Alto Comisionado Volker Turk por la presentación de su informe. Valoramos la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela y reconocemos la decisión del Gobierno de renovar su permanencia por un periodo adicional de 2 años. Saludamos la asistencia técnica que la oficina viene brindando a Venezuela en el ámbito de la independencia y reforma del sistema de justicia y fortalecimiento de la protección de los derechos de las personas detenidas, entre otros, como se constata en el informe. Al mismo tiempo, observamos con preocupación que la oficina continúa documentando violaciones de derechos humanos en el país, como casos de detenciones arbitrarias, de usos de tortura y malos tratos, así como restricciones al espacio cívico. Reconocemos que la Oficina del Alto Comisionado puede contribuir a fomentar la confianza entre el Estado y la sociedad venezolana, así como apoyar los esfuerzos de diversos actores por afrontar los retos existentes en el ámbito de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Presidente, el Perú apoyará todo esfuerzo que promueve el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos, que contribuyen a avances en las políticas de promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el país. Muchas gracias. Ecuador, por favor. Gracias, señor presidente. Agradecemos también al Alto Comisionado por su informe y reafirmamos nuestro apoyo a su mandato. El Ecuador reitera su preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, incluyendo restricciones al espacio cívico, así como ataques, intimidación y criminalización a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y empleadores. Es esencial asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de la libertad de opinión y de expresión y de reunión y asociación pacífica. Igualmente, mi delegación se suma al llamado para que liberen a las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Insta a que las autoridades de ese país cooperen plenamente con la Oficina del Alto Comisionado
e implementen las recomendaciones formuladas previamente, así como permitiendo su acceso a todos los centros de detención. El Ecuador apoya la demanda de la comunidad internacional para que se lleven a cabo reformas judiciales y se desarrollen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las violaciones de los derechos humanos. Alienta a las autoridades de Venezuela para que las elecciones del 2024 se desarrollen con las garantías necesarias para asegurar un proceso justo, inclusivo y transparente con la presencia de observadores internacionales. Finalmente, Ecuador continuará apoyando toda iniciativa de diálogo que contribuya a superar la situación actual en un marco de respeto de todos los derechos humanos. Muchas gracias. Francia, por favor. Muchas gracias, presidente. Alto comisionado, Francia le agradece su informe que confirma el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela. Reafirmamos nuestra solidaridad con la población de Venezuela. El problema es que falta un año para las elecciones presidenciales y las autoridades siguen dañando la democracia y el Estado, socavando la democracia y el Estado de Derecho. Francia condena la decisión de las autoridades venezolanas de privar a la líder opositora María Corina Machado de sus derechos políticos más básicos. Durante 15 años expresamos nuestra profunda preocupación por la renovación del Consejo Nacional Electoral y recordamos que la independencia del poder electoral es esencial para la organización de elecciones libres y democráticas. Francia condena las drásticas restricciones impuestas a los opositores políticos, así como a la sociedad civil, los defensores de los derechos, periodistas y a la libertad de prensa. Más de 100 estaciones de radio se han cerrado en 2020. Pedimos la libertad inmediata e incondicional de todos los presos detenidos arbitrariamente, incluidos el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, que lleva 2 años encarcelado arbitrariamente desde hace más de 2 años. Las autoridades venezolanas están frenando cualquier avance hacia una resolución de la crisis que radica principalmente la reanudación de las negociaciones intervenezolanas en la Ciudad de México. Hacemos un llamado a las autoridades para que reanuden estas negociaciones con la oposición sin demora para acordar un marco electoral transparente, inclusivo y democrático para las elecciones presidenciales de 2024. De lo contrario, las elecciones corren el riesgo de celebrarse en las mismas condiciones que en 2018. Canadá, por favor. Muchas gracias, presidente. Damos las gracias al alto comisionado por su informe. El Canadá condena la limitación del espacio cívico y la acción de la sociedad civil por parte de las autoridades. Además, la práctica de hostigar y perseguir a los líderes sociales, periodistas y medios de comunicación independientes, y a lo cual se añade la detención arbitraria y desaparición de líderes sindicales. Esto está ocurriendo en un país donde la gran parte de la población padece grave inseguridad alimentaria y no puede acceder a una atención médica adecuada, especialmente ancianos, mujeres, niñas y personas LGBTI. Canadá deplora el impacto de estas condiciones en el aumento del riesgo de trata sexual para las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y migrantes en las zonas fronterizas y la falta de acción de las autoridades. Canadá también lamenta la reciente disolución del Consejo Nacional Electoral, que debería permanecer en funciones hasta 2028. La manipulación de las instituciones contraviene la gobernabilidad democrática y plantea preocupaciones sobre la imparcialidad de la supervisión de las elecciones primarias en 2023 y las presidenciales de 2024. Alto comisionado, ¿cómo planea su equipo ayudar a Venezuela a implementar las recientes recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, incluida la violencia de género? Los Estados Unidos de América, por favor. Gracias, presidente. Gracias, alto comisionado Turk, por su informe. Estados Unidos apoya una solución negociada a la crisis de Venezuela, la vuelta a la democracia y al Estado de Derecho y establecer las condiciones para elecciones justas y libres. Pedimos la liberación incondicional de todas las personas detenidas de forma injusta, incluidos nuestros ciudadanos, los abusos y las leyes que denuncian a la sociedad civil, y pedimos la libertad de expresión, asociación y asamblea justa y el derecho a la negociación colectiva. Que se cesen los ataques contra los defensores de derechos humanos,
líderes sindicalistas y líderes de la oposición y sus familiares. Estamos preocupados por la falta de independencia judicial, de juicios justos y la impunidad por los abusos de derechos humanos en Venezuela, que se ponen de relieve continuamente en el informe. Estamos comprometidos para trabajar con todos los socios para brindar asistencia humanitaria para acabar con el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos y acabar con las acciones impunes de los actores corruptos. ¿Qué puede hacer este órgano para promover y garantizar la rendición de cuenta por los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro? Gracias. Brasil, el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Brasil agradece al alto comisionado por el informe y comparte su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Brasil aprecia la cooperación del gobierno venezolano con el alto comisionado como un paso necesario hacia la profundización del diálogo con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. También saludamos la cooperación del gobierno de Venezuela con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en conformidad con los compromisos del gobierno venezolano para rendir cuentas y determinar responsabilidades por posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Señor presidente, es cierto que el proceso político interno de Venezuela compite al propio pueblo venezolano. A la luz de esta consideración, Brasil destaca la importancia de elecciones libres, transparentes, con amplia participación y plenas garantías para todos los actores venezolanos. Muchas gracias. Gracias. La República Árabe Siria tiene la palabra ahora. Gracias. Gracias, presidente. Al igual que hemos visto con los diálogos del cuarto punto del orden del día, que es porque se ha impuesto un mandato no consensuado y que, por lo tanto, no cuenta con el consentimiento del Estado en cuestión y carece de la credibilidad y la objetividad necesarios, además de reafirmar la insistencia de algunos para utilizar este Consejo como plataforma para acusar a otros, incluida Venezuela, mediante pretextos que tienen que ser para servir mensajes o agendas políticas. Presidente, la imposición de medidas coercitivas unilaterales que violan los derechos fundamentales de las personas, además de minar el disfrute de los derechos humanos, es un claro ejemplo de doble rasero y de explotación de los mecanismos de los derechos humanos, y ello a expensas de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, así como las reglas que todos nos deberíamos apegar para ejercer estos mandatos. Nosotros reiteramos nuestra oposición a esta proliferación constante de mecanismos y procedimientos especiales con la finalidad de hacer evaluaciones imparciales de la situación de algunos países, y pedimos al alto comisionado que mantenga un diálogo constructivo con Venezuela dentro de los marcos existentes y los marcos de derechos humanos, y que se abstengan de emprender iniciativas que se desvían de este mandato con objetivos como la politización, la selectividad y los dobles raseros. Gracias. El Reino Unido, gracias. Gracias también por el informe de esta tarde. Sabemos que han reforzado ustedes su compromiso con las autoridades venezolanas, pero seguimos preocupados por el deterioro de la situación económica, social y cultural. Según la encuesta nacional en COBI, más del 81% de la población del país vive en la pobreza y más de 9 millones de personas tienen problemas de salud crónica, y los sistemas de salud pública no tienen la capacidad para poder responder a esta situación. Como también se ha dicho esta tarde, los defensores de derechos humanos siguen trabajando bajo un alto riesgo de detención arbitraria, así como acoso. Los derechos civiles y políticos deben ser protegidos, incluido también el derecho a participar en asuntos públicos. Así que es lo correcto que su oficina siga la situación, y no solo para el próximo periodo electoral, sino también la práctica de ir descalificando a los candidatos sin el debido proceso. Las observaciones finales del CEDAW de mayo ponen de manifiesto una realidad muy difícil para las venezolanas,
de un acceso desigual a la justicia, poca prevención de la violencia por género, acoso a defensoras, a periodistas y a las dirigentes de la oposición. Así que, alto comisionado, pregunto, ¿son adecuadas las garantías para proteger el espacio cívico de cara a las elecciones? Y su oficina está trabajando con la administración venezolana para dar seguimiento a las recomendaciones provenientes del CEDAW. Gracias. La República Democrática de Corea. Gracias, presidente. Hacemos nuestra la declaración de Zimbabue en nombre del grupo correspondiente. Mi delegación está muy preocupada por la politización constante de esta situación, así como estos análisis de algunos estados. Este enfoque sesgado es contraproducente y menoscaba el diálogo constructivo que deberíamos mantener. Esta manera de hacer las cosas es contraria al principio de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos, tal y como recoge la Carta, y por lo tanto debería erradicarse del modo de trabajar de este Consejo. Nosotros queremos expresar nuestro apoyo al gobierno venezolano en su empeño por preservar la paz y la estabilidad, garantizar las instituciones democráticas y actuar siempre bajo el marco del ordenamiento del país y su constitución, y hacerlo con todas las partes pertinentes. Por ello pedimos también al Consejo y a la Oficina que cumplan su mandato, protejan los derechos humanos sin recurrir a la politización y a los dobles raseros que derivan de aquellas imposiciones de algunos países. Alto comisionado, este Consejo, ¿qué puede hacer para no incurrir en este tipo de politización? Interrumpe el señor presidente. Zimbabue tiene ahora la palabra. Gracias, presidente. Gracias a usted, alto comisionado, por ese informe derivado de la visita. Nosotros celebramos que se haya renovado esta carta de asistencia y cooperación, y esto muestra de esa voluntad de cooperación y de compromiso de Venezuela para con sus obligaciones de derechos humanos. Venezuela ha mostrado cooperación con el Consejo y sus mecanismos, por lo que nosotros cuestionamos que se mantenga este mandato específico sin el consentimiento del país. Este tipo de iniciativas no solo no aportan nada, sino que son contrarias a la imparcialidad, a la objetividad, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, todos ellos fundamentales para el logro de los objetivos de este Consejo. Este tipo de selección de algunos países por parte de un foro que es cada vez más está más politizado no ayuda, y a la postre acaba siendo contraproducente. Nosotros reiteramos la necesidad de que el diálogo sea genuino, que haya cooperación genuina en el seno de este Consejo, y ello en estricto cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Gracias. China tiene la palabra. Gracias, presidente. La posición de China siempre ha sido coherente, muy clara. Defendemos la Carta de las Naciones Unidas y las normas fundamentales de las relaciones internacionales y, por supuesto, el respeto del camino del desarrollo que ha elegido Venezuela. Nosotros valoramos los esfuerzos de Venezuela por proteger y promover los derechos humanos y también por los logros alcanzados. China también pide una evaluación objetiva de la situación en el país. También entendemos que se tiene que trabajar con un diálogo constructivo y cooperación y afrontar las cuestiones con cooperación técnica y con un clima de confianza. Nos oponemos a cualquier tipo de injerencia por parte de forma externa. La politización de estos asuntos de derechos humanos son contrarios y además sin el consentimiento del país en cuestión. Esto no hace sino agravar la situación y en ningún caso ayuda, además de ir en contra del mismo principio internacional. Estas medidas unilaterales que impone Estados Unidos contra Venezuela son
es un tipo de diplomacia que no ayuda y que están poniendo muchos obstáculos para el desarrollo de Venezuela y para que sus ciudadanos puedan mejorar sus vidas y socavan sus derechos a la vida, al desarrollo, entre otros. Esto debería ponerse fin a esto de inmediato. Gracias. Suiza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros queremos empezar dando las gracias al alto comisionado. Seguimos preocupados por la situación general de derechos humanos y ya pedimos a las autoridades venezolanas que pongan en práctica las recomendaciones del alto comisionado. Es cierto que observamos ciertas mejoras como la reducción de las ejecuciones extrajudiciales o las acusaciones de tortura. Animamos a las autoridades a obrar porque la oficina de la Corte Penal Internacional de Caracas pueda abrir en breve. Esperamos que esto permita a la CPI y a las autoridades colaborar a fin de poder poner en marcha reformas del sistema judicial que puedan garantizar una mejor justicia. Invitamos a las autoridades a aprovechar esta oportunidad de la presencia de la CPI y de la oficina para mejorar concretamente la situación de los derechos humanos. Ya de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pedimos a las autoridades que garanticen un proceso electoral justo, conforme con los derechos humanos, ya sea para las primarias de la oposición o para la propia campaña presidencial. Así pues, instamos a las autoridades a respetar ese espacio para la sociedad civil, así como la libertad de expresión, incluido aquí la labor de periodistas y de los defensores de derechos humanos. Ya por último, pedimos de nuevo al Gobierno que ponga en libertad a aquellas personas detenidas arbitrariamente. Alto comisionado, ¿qué piensa usted con respecto a la colaboración entre el Alto Comisariado y la oficina de la CPI? Gracias. España tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. España se une a la declaración de la Unión Europea y agradece al alto comisionado por su informe. Apoyamos la labor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela. Creemos que esta colaboración tiene un impacto real en la situación de los derechos humanos en el país y animamos a las autoridades venezolanas a ampliar las áreas de trabajo conjunto, incluyendo la implementación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Su informe, señor Alto Comisionado, señala mejoras en algunos índices relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, pero constatamos que persisten grandes desafíos derivados de la crisis social, económica y humanitaria, en especial para mujeres y niños, pueblos indígenas o las personas LGTBI. Persisten otras cuestiones estructurales que afectan el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. España sigue con preocupación los casos de detenciones arbitrarias que su oficina sigue registrando y reitera su llamamiento para que todas las personas detenidas de manera arbitraria sean inmediatamente puestas en libertad. España se hace eco igualmente de su petición de que se investiguen de manera efectiva, independiente y de acuerdo con los estándares internacionales todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos denunciadas, proporcionando reparación a las víctimas. Es preciso detener el hostigamiento a los actores sociales, a las personas defensoras de derechos humanos, a los periodistas y medios de comunicación. Los partidos políticos y sus representantes deben realizar su actividad libres de amenazas y coacciones. Pedimos a Venezuela que asegure un entorno... Chile, proceda. Chile, please. Con micrófono, por favor. Chile, please. Chile, con micrófono, por favor. Gracias, señor presidente. Chile agradece al alto comisionado por su informe respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Manifestamos nuestra satisfacción por la colaboración de Venezuela con los mecanismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. En este sentido, valoramos la renovación del memorándum de entendimiento entre el gobierno venezolano y la oficina del alto comisionado. Chile recoge también la preocupación sobre las sanciones económicas unilaterales que, como señala el alto comisionado, son una de las causas que complican la recuperación económica y la realización de los derechos económicos y sociales. En otra dimensión, destacamos la creación de la Gran Misión Mujer de Venezuela, iniciativa que representa una oportunidad para aplicar políticas pendientes en el país en materia de equidad de género. Nuestro país coincide con el llamado del alto comisionado a que Venezuela debe adoptar medidas que garanticen progresivamente el pleno ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas. Chile desea hacer hincapié en la implementación de las recomendaciones vinculadas al ejercicio de derechos civiles y políticos, dada la cercanía a los procesos electorales del próximo año.
Esto último supone adoptar medidas que garanticen la participación social y política de todos los actores de la sociedad y excluir el uso de mecanismos administrativos para inhabilitar candidaturas. Muchas gracias. Gracias. And now a video statement by Yemen. So let me continue. Yeah. السيد الرئيس استمع إلى التحديث الشفوي للمفوض السامي. Gracias, presidente. Hemos escuchado la última actualización del alto comisionado con respecto a Venezuela. Quisiéramos destacar la importancia de la cooperación y la coordinación con el país y tenemos también en cuenta los esfuerzos desplegados por el gobierno para lograr mayor estabilidad política, social y económica, así como para promover y proteger los derechos humanos. El gobierno venezolano ha reafirmado su compromiso con los derechos de sus ciudadanos, así como garantizar los medios de sustento pese a las dificultades en las que se halla el país. Pedimos también asistencia técnica para Venezuela para poder afrontar estas dificultades. Felicitamos también al Gobierno por su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y también recomendamos que esta cooperación se mantenga siempre en la promoción y la protección de derechos humanos. Sudán tiene ahora la palabra. Sudán. Gracias. Gracias, presidente. Tomamos nota de las últimas informaciones facilitadas por el alto comisionado con respecto a la situación de Venezuela, también sus recomendaciones y observaciones. Nosotros acogemos con satisfacción los progresos conseguidos en la protección y la promoción de derechos humanos, también aquellas iniciativas para mejorar las condiciones de vida y garantizar el derecho a la alimentación. Y ello con el trabajo de los comités de oferta y demanda, así como la promoción del diálogo social o los derechos laborales o todo lo que se hace en relación a la situación de la mujer. También los cambios en el Código de Procedimiento, algo que aplaudimos para poder acelerar el tratamiento y el enjuiciamiento de los casos. Además, esta mejor cooperación con la oficina es algo que es digno de mención, sin olvidar, por supuesto, la firma del memorando de entendimiento. Todos los esfuerzos en pos de la paz y la reconciliación desde el pasado noviembre es algo que nos satisface. Pedimos también a la oficina que siga brindando asistencia técnica al país en función de sus prioridades y necesidades. Gracias. El presidente. Gracias. Argentina tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradecemos al alto comisionado que una de sus primeras visitas haya sido a Venezuela, país donde, a la luz de sucesivos informes presentados en este Consejo, la situación de derechos humanos aún presenta desafíos. El pleno Estado de Derecho en Venezuela requiere liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, investigar de manera independiente las denuncias de violaciones a los derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas. Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a garantizar los derechos a la libertad de asociación y expresión garantizados en su propia Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y a ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Recomendamos también garantizar los derechos laborales, incluida la libertad de asociación sindical. Resulta evidente que las sanciones han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos, en especial de los económicos, sociales y culturales, con un impacto mayor en los sectores más vulnerables de la población. Por ello, al igual que el alto comisionado, continuamos alentando el levantamiento de las sanciones unilaterales. Finalmente, reiteramos que la salida de la crisis política, económica, social y humanitaria que padece Venezuela será alcanzada a través de un diálogo político inclusivo basado en los derechos humanos que incluya al gobierno y la oposición y para el que la comunidad internacional en su conjunto debe ofrecer su pleno apoyo. Muchas gracias. Gracias. Georgia. Georgia, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias al alto comisionado por la última información facilitada. Lamentablemente la situación sigue siendo grave
Es alarmante el número constante de violaciones y los ataques contra la libertad de expresión de trabajadores, periodistas y también a la detención arbitraria de defensores y de actores de la sociedad civil. En los últimos 5 meses hemos tenido más de 200 casos de acoso, de ataques y también por la promoción de ciertas leyes. Nos preocupa también el trato recibido por los prisioneros políticos, más de 280 actualmente. No tienen condiciones adecuadas, poca atención médica e higiene, y la situación económica lamentablemente no ha cambiado de forma considerable. Pese a algunos apuntes, algunos cambios, la situación general sigue siendo grave. Los servicios básicos, el transporte, la educación y la asistencia médica son de los servicios más esenciales que no tienen los más pobres. Preocupa que la situación además sigue siendo crítica. No hay instalaciones médicas necesarias y adecuadas. Esto también puede hacer que vuelvan a surgir enfermedades que habían desaparecido. Nosotros reiteramos nuestro apoyo al pueblo venezolano y pedimos que se busque soluciones a este problema. Gracias. Cuba tiene ahora la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por principio, Cuba rechaza la resolución políticamente motivada que ha originado este diálogo contra Venezuela. Rechazamos la existencia de mecanismos de aplicación selectiva contra países en detrimento del diálogo y la cooperación, que son la única vía efectiva para la promoción y protección de los derechos humanos. En tal sentido, manifestamos nuestro apoyo al fortalecimiento del acuerdo bilateral de asistencia técnica y cooperación soberanamente acordado entre el Gobierno de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado. Este diálogo sistemático, respetuoso, objetivo y transparente contribuye a contrarrestar la manipulación y la politización de los mecanismos de derechos humanos. Señor presidente, hemos visto con agrado que la Oficina del Alto Comisionado ha reconocido y constatado el impacto negativo de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela en el disfrute de los derechos humanos del país. Elogiamos los notables resultados del gobierno bolivariano y las reiteradas muestras de compromiso con los derechos humanos de su pueblo. Muchas gracias. Gracias. Lao People's Democratic Republic. La República Democrática Popular de Laos tiene la palabra. Gracias, presidente. Mi delegación quisiera dar las gracias al Alto Comisionado por su informe. Y queremos también felicitar a Venezuela por la cooperación que ha mostrado con los mecanismos de Naciones Unidas, incluida aquí la oficina, los órganos de tratado, entre otros. Y también estamos satisfechos con esa visita que se pudo celebrar a principios de este año. Y que pudo haber cooperación y asistencia en materia de protección y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos. Reiteramos que las iniciativas específicas por país no ayudan, son ineficaces, no ayudan a mejorar la situación de derechos humanos en la calle, y que el diálogo genuino y la cooperación son la única salida, siempre en función de las prioridades del país, y también siguiendo el principio de la universalidad, la imparcialidad, la objetividad y la no selección, tal y como recoge la resolución 60-251. Gracias. El Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, presidente. Saludamos al Alto Comisionado. Bolivia aboga por sostener diálogos constructivos con el país concernido cuando se abordan las cuestiones sobre derechos humanos, dejando de lado la politización, selectividad y los dobles raseros. Asimismo, debemos promover cooperación genuina, tomando en cuenta las preocupaciones del país y enmarcarse en el respeto de los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los Estados establecidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, destacamos la cooperación del Gobierno de Venezuela y el apoyo a las labores de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como lo ha demostrado con la visita del Alto Comisionado a Venezuela y la renovación del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica. Se debe seguir impulsando los diálogos constructivos y la cooperación en lugar de la imposición de mandatos que no cuentan con la aprobación del país y no tienen efecto necesario. De igual forma, reiteramos nuestro rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que afectan a la población de Venezuela y buscan asfixiar a este país hermano. Nos preocupa mucho el efecto negativo de estas medidas unilaterales en la producción de alimentos, lo que afecta el derecho a la alimentación de su población y especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Las más de 900 medidas coercitivas unilaterales, como ha mencionado el embajador, obstaculizan los esfuerzos del gobierno, vulneran la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional
internacional y afecta el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, a quienes, junto a su gobierno, les reiteramos todo nuestro apoyo y solidaridad. Gracias, presidente. Gracias. Saudi Arabia, you have the floor. Arabia Saudita. Gracias, presidente. Tomamos nota de la información oral presentada por el alto comisionado con respecto a la situación de Venezuela. Gracias también al gobierno venezolano por todos los esfuerzos que no escatima y les felicitamos por la cooperación mantenida con la oficina del alto comisionado. Reiteramos la importancia de que se mantenga un diálogo abierto, lejos de estos modos de proceder selectivos y podamos conseguir las mejoras prácticas en materia de derechos humanos a la vez que somos conscientes de las dificultades y las vicisitudes de cada país. Felicitamos también a Venezuela por ese compromiso con la aplicación de las recomendaciones de la EPU y pedimos también a la comunidad internacional que brinde más apoyo a Venezuela para la protección y promoción de derechos humanos. Y ya por último, reiteramos que a fin de progresar en la protección y promoción de derechos humanos es necesario un diálogo y la cooperación con el país en cuestión y se tiene que actar y respetar las normas internacionales. Gracias. Belarus en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias. Nosotros valoramos la promoción y el compromiso de Venezuela con la situación del país y con las instituciones internacionales. Pese a las sanciones tan duras de Occidente y la situación que eso acarrea, hay una mejora en la situación del país y esto es algo que la comunidad internacional debe apoyar. Este año Venezuela acogió el alto comisionado, se rubricó un memorando y está ampliado el tiempo de trabajo y también esto se menciona en el informe. Es cínico prácticamente que el informe, a la vez que reconoce el impacto negativo de las sanciones económicas y lo que ello supone para el disfrute de los derechos humanos, no incluya ni una recomendación para que se eliminen estas medidas ilegales. Creemos que este llamamiento de la oficina debería incluir en sus informes esa recomendación. Además, ustedes han visto de primera mano las consecuencias de esas sanciones, así que su mandato tiene que ser proteger los derechos de los venezolanos y ayudar con operación técnica y no caer en los intereses políticos de Occidente. Felicitamos a Venezuela por la independencia que muestran y por su Día Nacional de la Independencia que celebran hoy y que puedan seguir respetando y celebrando su soberanía. Gracias. Eritrea tiene ahora la palabra. Mr. President, my delegation takes note of the High Commissioner's. Presidente, tomamos nota del informe del alto comisionado. Eritrea entiende la situación del Estado concernido. El enfoque que se sigue no respeta la imparcialidad y la universalidad, como recoge la Carta. La politización del Consejo no ayuda. Estos países perpetran también otras atrocidades en otros países como Eritrea. Y aún así, Venezuela sigue cooperando con la oficina. Con la renovación de este acuerdo, muestra a Venezuela su compromiso con los derechos humanos y también su pleno respeto a su propia soberanía y otros principios de la Carta. Venezuela participa activamente con el proceso del EPU, como vimos en enero de 2022. Nosotros les felicitamos por los progresos conseguidos. Corta el presidente. Egipto tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Tomamos nota del informe del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, también de la información que ha facilitado el Gobierno con respecto a la protección y la promoción de los derechos humanos en el país. Queremos desde aquí aplaudir la cooperación entre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado, así como, por supuesto, celebrar ese memorando de entendimiento que se ha firmado para reforzar la cooperación. Así pues, reiteramos también la importancia de cumplir con los principios de la objetividad, la universalidad y la no selectividad, y que tampoco se utilicen dobles raseros a la hora de examinar los derechos humanos, y que, por supuesto, se tengan en cuenta las circunstancias de cada país. Australia tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecemos al Alto Comisionado su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, informado por su visita reciente a Australia. Sigue profundamente preocupado por los informes sobre las violaciones en curso de los derechos humanos y las restricciones cada vez mayores al espacio físico. Nos preocupa el proyecto de ley sobre ONGs que va a callar las voces de la oposición y la sociedad civil. Condenamos el ataque contra las defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera. Pedimos a las autoridades de Venezuela que protejan y respeten todos los derechos humanos. Entendemos que la situación actual requiere una solución inclusiva liderada por Venezuela. Alentamos a todas las partes a reanudar las negociaciones para crear condiciones para que haya unos comicios libres, justos e inclusivos en 2024. Alto Comisionado, ¿puede abundar sobre cómo su oficina trabaja para que haya una supervisión de las elecciones para que alentar los derechos de todos los venezolanos? Invitamos a Uruguay. Adelante. Gracias, señor presidente. Uruguay agradece al Alto Comisionado por la presentación de su informe, dando cuenta que la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela continúa presentando desafíos que merecen seguir siendo abordados por este Consejo. En este sentido, preocupa la existencia de limitaciones al espacio cívico, por lo que hacemos un llamado al Gobierno a que adopte medidas eficaces que prevengan, mitiguen y sancionen todo ataque, intimidación y criminalización de las personas con voces consideradas disidentes, así como que aseguren la participación incluyente de todos los actores de la sociedad. Por otra parte, notamos que si bien por un lado se perciben los esfuerzos y programas gubernamentales para mejorar las condiciones de vida, persisten las graves violaciones a los derechos humanos a través del uso de la tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones e inhabilitaciones arbitrarias. Insistimos que la salida de la presente coyuntura solamente podrá ser alcanzada a través de un diálogo político amplio e inclusivo basado en el respeto a los derechos humanos. En tal sentido, alentamos al gobierno venezolano a continuar aceptando la cooperación ofrecida por este Consejo y por la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias. República Islámica de Irán, por favor. Presidente. Felicitamos al Gobierno de Venezuela por su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, así como sus esfuerzos para crear una sociedad justa y pacífica. Felicitamos también a su Gobierno por su determinación para colaborar con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Venimos criticando el impacto negativo en el derecho al desarrollo de las medidas coercitivas unilaterales y la violación de derechos humanos que producen estas normas contra la población de Venezuela. A pesar de enfrentarse a sanciones ilegales, el Gobierno ha mostrado mucha perseverancia en aras del progreso y el desarrollo. Presidente, el planteamiento de sancionar y castigar a los países y sometiéndolos a sanciones por otro país con el objeto de aislarlos es un enfoque hostil del que habría que abstenerse. Este enfoque afecta al Consejo
el funcionamiento de este Consejo a su hora de tratar a los países, y eso desvía al Consejo de su objetivo fundamental de promover los derechos humanos. Hay que abstenerse de ser selectivo y de los dobles raseros. Gracias. Burundi, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Le damos las gracias al alto comisionado por la presentación de su informe y valoramos la visita efectuada a Venezuela en el mes de enero de este año. Felicitamos al gobierno de Venezuela por los esfuerzos desplegados durante esta importante visita que ha dado resultados concretos positivos. Saludamos el diálogo abierto y constructivo sobre las diversas cuestiones relativas al los derechos humanos del que hicieron gala ambas partes. Observamos con satisfacción la determinación de Venezuela para proteger y promover los derechos de su pueblo y en el conjunto de su territorio, resultado de sus esfuerzos y avances significativos de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en este sentido, Burundi reitera la necesidad de tener un enfoque positivo y constructivo para hacer progresar los derechos humanos sin que haya tensiones inútiles entre los Estados, la comunidad internacional y este Consejo en particular debería constatar la situación de derechos humanos que prevalece en Venezuela y tratar de evitar todo tipo de politización. Muchas gracias. Gracias a usted. Camboya, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Camboya felicita al gobierno de Venezuela por sus sinceros esfuerzos para preservar la paz, la estabilidad y el bienestar de su pueblo. Valoramos también su compromiso para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo a través de la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado y otros órganos y mecanismos de derechos humanos. Opinamos que la efectividad de todos los mecanismos de derechos humanos se enraiza en un enfoque justo y no sesgado y respetando el principio de la universalidad, objetividad e imparcialidad. Este mecanismo también defiende el principio de la igualdad soberana y el respeto de la integridad territorial y la no injerencia consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Hacemos hincapié en la importancia de abordar la agenda de derechos humanos con un enfoque de diálogo que evite confrontación y politización y que se base en fuentes de información verificadas y que tenga en cuenta las particularidades de cada país. Gracias. Sri Lanka, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Es importante que se les dé a los países espacio y tiempo para avanzar en cuestiones relacionadas con los derechos humanos mediante procesos nacionales autóctonos que sean aceptables para sus sistemas y comunidades nacionales. Las iniciativas que no cuentan con el consentimiento del país en cuestión socavan los principios fundamentales de la Resolución 60251 de la Asamblea General y el paquete IB. Acogemos con beneplácito la cooperación continua de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado. Tras su visita a Venezuela en enero, el Alto Comisionado agradeció la amplia gama de reuniones que ha mantenido con todas las partes interesadas en el país. El diálogo positivo, el respeto mutuo son el cimiento para mejorar la situación de derechos humanos en cualquier país. Es lamentable que las medidas coercitivas unilaterales hayan obstaculizado el bienestar del pueblo de Venezuela y sus medios de vida. Además, cuestionan la capacidad del Gobierno para garantizar el funcionamiento efectivo de las instituciones responsables de salvaguardar los derechos humanos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a este Consejo para que se interactúe constructivamente con el Gobierno de Venezuela en la promoción del bienestar de su pueblo de conformidad con sus políticas y prioridades nacionales. Quisiera invitar ahora a Nicaragua. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza la manipulación del autodenominado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno constitucional y su pueblo heroico. Este informe y documentos contra pueblo soberano y digno contravienen lo dispuesto en el párrafo 4 de la Resolución 60-251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de marzo del 2006, que establece que la labor de este Consejo de Derechos Humanos estará guiada
guiada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación. La República Bolivariana de Venezuela rechazó la propia resolución 5129 del Consejo de Derechos Humanos que da origen a este informe y no la reconoce, precisamente por estar fundamentada en motivaciones de selectividad, politización y doble estándares. Lo que pretende la Oficina del Alto Comisionado con este informe es justificar nuevas agresiones y medidas unilaterales e ilegales contra el gobierno y pueblo digno y soberano de Venezuela. Ratificamos que Nicaragua no acepta ninguna resolución, reporte o actualización contra Venezuela cuyo contenido responde a información distorsionada, malintencionada y tomada de fuentes sesgadas e injerencistas. Rechazamos esta manipulación y no oponemos a las acusaciones infundadas contra Venezuela. En cambio, felicitamos los esfuerzos del gobierno de Venezuela en la promoción, protección y disfrute pleno de los derechos humanos de su pueblo. Muchas gracias. Thank you. Gracias. El último país en mi lista, la Federación de Rusia. Señor presidente, damos la bienvenida a la apertura de Venezuela al diálogo constructivo con el Consejo y otras organizaciones internacionales. Esta interacción debe estar despolitizada y no debe tener el carácter de demandas dictadas unilateralmente a Caracas. Es importante que los documentos del Consejo reflejen las preocupaciones que tiene la parte venezolana en el contexto de la superación de los desafíos que enfrenta en el ámbito de los derechos humanos. Estos desafíos se deben principalmente a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos. Actualmente, más de 900 restricciones ilegales de carácter personal y económico están vigentes en Venezuela, lo que bloquean sectores claves de la economía e impiden la adquisición de bienes esenciales, equipos médicos y medicamentos. Apreciamos mucho los esfuerzos de Venezuela para garantizar los derechos e intereses de sus ciudadanos, dadas las importantes dificultades financieras provocadas por las sanciones. A pesar de sus devastadoras consecuencias para la economía, las autoridades están aplicando casi plenamente medidas de apoyo social a la población, incluido materiales y alimentos. Consideramos inadmisible utilizar los temas de los derechos humanos como una herramienta para desestabilizar la situación política de Venezuela bajo el pretexto de la llamada preocupación por la democracia. Estamos convencidos de que solo el pueblo venezolano puede y debe decidir el destino de su país y determinar el camino de su desarrollo. Continuamos con las ONG. Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Agradece el informe presentado por el Alto Comisionado. Sin embargo, lamentamos que no se condene abiertamente el impacto devastador que ha generado el bloqueo económico y financiero impuesto ilegalmente por Estados Unidos contra Venezuela. En el informe del Alto Comisionado se ignora que las denominadas sanciones han afectado los derechos humanos de los venezolanos, especialmente en materia de salud, alimentación y servicios públicos esenciales. Nos sorprende que el Alto Comisionado no repudie en su informe el robo de Citgo por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual ha generado la muerte de niños y niñas venezolanas con necesidades de trasplantes que eran financiados a través de un programa médico que ejecutaba esta empresa filial de PDVSA. Señor Alto Comisionado, es obvio que las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país han afectado su economía, limitando la respuesta del Estado y golpeando severamente la calidad de vida de toda su población. Por otra parte, nos preocupa que este informe no mencione el caso de Orlando Figuera, joven que fue linchado y quemado vivo por sectores antigubernamentales, así como otras víctimas de las protestas violentas del 2013, 2014 y 2017. Recordamos al Alto Comisionado que la mamá de Orlando le pidió expresamente durante su visita a Venezuela que revisara el caso de su hijo, ya que las autoridades de España se niegan a extraditar a la persona señalada como responsable de este asesinato, promoviendo la impunidad en este caso. Pedimos verdad y justicia para todas las víctimas. Gracias. And the next video statement. Siguiente declaración en vídeo, aula abierta. Para el cierre del espacio cívico en Venezuela, 5 leyes pretenden criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En marzo de 2023, la recomendación 8 de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe demostró que las medidas del gobierno venezolano no pretenden luchar contra el lavado de activos y el terrorismo, sino que buscan limitar la labor de las organizaciones. El 90% de las organizaciones afrontan impedimentos para su registro. El cierre del espacio cívico afecta a 19 millones de personas con necesidades humanitarias, lo cual representa un 171%
30% más que los 7 millones que admite el gobierno, limitando así el alcance a la respuesta humanitaria, excluyendo el derecho a recibir asistencia y protección humanitaria a millones de personas que salen del país a buscarla en condiciones más riesgosas. Dentro del espacio cívico, profesores, estudiantes y autoridades enfrentan criminalización, exclusión, violaciones a sus derechos con ataques generalizados y sistemáticos por ser percibidos como enemigos críticos a las actuaciones gubernamentales y para evitar la generación de nuevos liderazgos. Las y los universitarios son un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere especial protección. Exigimos la libertad para el profesor universitario Javier Tarazona, que cumplió 2 años detenido arbitrariamente. And now, International Federation for Federación Internacional para las Ligas de Derechos Humanos. El venezolano persiste en su actitud de evadir sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mientras ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la oficina, los relatores, los grupos de trabajo y los mecanismos convencionales. En Venezuela se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades e incrementan los obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil, perjudicando la asistencia a los sectores vulnerables de la población. La represión por motivos políticos persiste. Desde hace un año, las personas que defienden derechos humanos laborales son quienes corren mayor riesgo de ser privadas de libertad. El pasado 11 de junio fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 2 sindicalistas de la empresa Sidor. Las personas detenidas son Leonardo Azócar y Daniel Romero, quienes aún permanecen encarceladas y abogamos por su libertad plena. En enero pasado, 19 trabajadores también fueron encarcelados y sometidos luego a libertad restringida. Estas detenciones se enmarcan en un contexto general del cierre del espacio cívico e incremento de los riesgos para las personas que ejercen el derecho a participar en la vida social y política. Debe exhortarse al Estado venezolano cese la persecución y se abstenga de imponer restricciones a la acción de la sociedad civil. Gracias, presidente. Thank you. Gracias. Comisión Internacional de Juristas. Adelante. Alto Comisionado. La CIJ acoge con satisfacción su informe sobre Venezuela. La CIJ llama la atención sobre la falta de cooperación efectiva de Venezuela con mecanismos internacionales, así como la falta de cumplimiento con sus recomendaciones. La CIJ ha documentado la sistemática falta de independencia judicial y fiscal en el país que ha facilitado la impunidad rampante de las violaciones de derechos humanos. Es de particular preocupación que más del 98% de las fiscalías existentes funcionen como provisorías y que el fiscal general ha atentado contra la estabilidad en el cargo, declarando algunos cargos como de libre nombramiento y remoción, así como al modificar los requisitos del concurso de ingreso. Existe una excesiva rotación de fiscales por remociones o traslados. En 2022 se produjeron más de 300 traslados de fiscales. La práctica de detenciones arbitrarias y procesos penales espurios contra defensores de los derechos humanos es generalizada, como el caso de Javier Tarazona, que permanece encarcelado. El espacio cívico sigue restringido en el país. La CIJ insta al Alto Comisionado y al Consejo a exhortar a las autoridades venezolanas para que cumplan sus obligaciones de derechos humanos y adopten medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos y el espacio cívico en el país. Gracias. Thank you, and we continue. Una declaración, vídeo de Cívicus. En Venezuela continúa la persecución hacia quienes critiquen a las autoridades. Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de la empresa estatal Sidor, fueron detenidos el 11 de junio pasado, acusados de boicot e instigación al odio. Junto a 20 trabajadores fueron procesados por ejercer el derecho a huelga. Javier Tarazona, director de la organización Fundaredes, cumple 2 años detenido este 2 de julio, acusado de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio. Desde 2022, 19 personas fueron perseguidas bajo la ley contra el odio. Desde 2017 hay un total de 83 víctimas de esta ley.
El hostigamiento judicial sigue tras la excarcelación a través de medidas cautelares excesivas e ilegales. Ana Belén Tovar es procesada desde 2019 por una publicación con información de interés público sobre un alto funcionario. Su audiencia fue diferida 11 veces en 4 años. El proceso sigue a pesar de la falta de pruebas. La incertidumbre regulatoria sobre medios de comunicación es un mecanismo de control. Esto facilitó el cierre de 81 emisoras radiales en 2022 y de al menos 5 en lo que va de año, además de varios programas suspendidos por presiones gubernamentales. Los apagones de electricidad y bloqueos de medios digitales se mantienen. Exhortamos al Consejo a mantener su atención sobre Venezuela y preguntamos al Alto Comisionado qué debe hacer el Consejo para evitar más restricciones que socavan las garantías para futuros procesos electorales. Gracias. And now a video statement by Amnesty International. Declaración en vídeo de Amnistía Internacional. Presidente, Amnistía Internacional agradece al Alto Comisionado su informe, el escrutinio de este Consejo, la misión independiente y los procedimientos especiales sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela sigue siendo vital. Desde la última reunión de este Consejo, hemos condenado el reciente aumento de detenciones arbitrarias por motivos políticos, así como amenazas sostenidas contra la sociedad civil. Las detenciones arbitrarias son parte de la política de represión del gobierno de larga data como medio para reprimir la disidencia. El preso de conciencia, Javier Tarazona, sigue detenido desde el 2 de julio de 2021. Sigue necesitando atención médica, así como Emilendres Benítez y Guillermo Zárraga. El 11 de junio, los sindicatos de siderurgia de Sidor, Leandro Azócar y Daniel Romero, fueron detenidos arbitrariamente sin que se conozca su paradero durante 8 días. El 16 de junio, 7 miembros del pueblo indígena fueron sometidos a detención arbitraria y puestos en libertad condicional. Reiteramos nuestra petición de liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, así como la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas y cese inmediato del uso de detenciones arbitrarias para silenciar a los disidentes. Instamos a todos los miembros de este Consejo a apoyar estos llamados y tomar medidas para proteger a la sociedad civil. Pedimos a Venezuela que brinde acceso sin trabas al relator especial sobre la situación de los derechos humanos, al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, así como otros procedimientos especiales. Gracias. International Service for Human Rights, en persona. Declaración conjunta. En Venezuela, el sistema de justicia carece de independencia e imparcialidad. No solo presenta graves deficiencias, sino que contribuye directamente a perpetuar la impunidad de las violaciones de derechos humanos. A pesar de las numerosas recomendaciones de la ONU sobre las reformas estructurales y sistémicas necesarias, el Estado venezolano ha optado por no actuar. Tal como lo evidencia el nuevo informe de la Coalición Justicia y Verdad, no ha habido mejoras sustanciales y las estructuras que condujeron a la emergencia humanitaria compleja y a las violaciones sistemáticas de derechos humanos se mantienen. El Estado venezolano se niega a realizar investigaciones serias, exhaustivas y transparentes. Como resultado, la Corte Penal Internacional ha decidido reanudar su propia investigación. En el actual contexto preelectoral, las personas disidentes y defensoras aumenta preocupantemente. La falta de instituciones de justicia funcionales expone a estos defensores a serias retaliaciones, afectando a las víctimas que acompañan y representan. Solicitamos al Consejo considerar que el enfoque de seguimiento de recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos es trascendental para el caso de Venezuela y una vigilancia rigurosa en lo que respecta a su implementación permitiría evaluar de forma objetiva y transparente la cooperación real del Estado y su disposición a atender y transformar la crisis de derechos humanos que aún impera en el país. Este Consejo debe continuar siendo un aliado de las y los venezolanos en la promoción de los derechos humanos, la justicia, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Declaración en vídeo por la International Bar Association. Nuestra organización acoge con satisfacción el informe del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Expresamos preocupación por los persistentes ataques contra la profesión legal y las instituciones legales jurídicas en Venezuela. La independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho, clave para el funcionamiento de la democracia. Condenamos la socavación y la separación de los poderes por parte del Gobierno. La injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial se manifiesta en la inestabilidad del cargo, nombramiento arbitrario, destitución de jueces. Muchos jueces operan bajo amenaza de represalias. El Poder Ejecutivo utiliza al Poder Judicial como instrumento de represión y control, lo que
restringe sobremanera las acciones de los abogados que pueden tomar para desempeñar sus funciones profesionales y cumplir con los derechos de sus clientes. Los abogados también han sido objeto de procedimientos penales por asociación con los clientes que representan en violación de los principios básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados. Fiscales y jueces en Venezuela no solo no investigan las violaciones de derechos humanos contra los opositores del Estado, sino que participan activamente en las violaciones contra ellos, con impunidad. Instamos al Alto Comisionado y a este Consejo a que continúen monitoreando la injerencia del Poder Ejecutivo en el sistema judicial venezolano y monitoree todas las acciones destinadas a limitar el ejercicio independiente y seguro de la profesión legal jurídica, incluida la criminalización indebida de los abogados. Gracias. Human Rights Watch, adelante. Presidente, gracias, Alto Comisionado, por su informe. Los venezolanos siguen sufriendo la represión. Más de 280 prisioneros políticos entre rejas, según Foro Penal, así como una situación humanitaria emergente. 7,3 millones de venezolanos han huido del país. También aplaudimos la decisión de la Corte Penal para autorizar que se reanude la investigación de estos crímenes contra la humanidad. Animamos al Alto Comisionado a seguir apoyando estos esfuerzos y coordinar también con la oficina de la Fiscalía de la ICC y también con la misión. Nos preocupa también los retrasos en el establecimiento del fondo que nos ayudaría a poder ayudar a los venezolanos que tienen necesidades humanitarias. También la Asamblea Nacional está llegando a un proceso de control para poder designar a los nuevos miembros del Consejo Electoral. También nos preocupa la postura a la candidata María Corina Machado. Esto no augura nada bueno para las próximas elecciones presidenciales y las legislativas y regionales en el año 25. El Alto Comisionado de los Estados deberían instar a la Administración de Maduro a garantizar una composición equilibrada en el Consejo Electoral y garantizar que los líderes no queden fuera de forma arbitraria de esta oficina. ¿Qué se está haciendo para promover una participación correcta y libre en las elecciones? Gracias. La Organización Mundial contra la Tortura. La civil venezolana ha estado sometida durante años a una política de restricciones y persecución que intenta de manera sistemática inhibir su participación libre e independiente. La organización COFABIC ha registrado de 2018 a junio de 2023 un total de 2.045 ataques contra organizaciones y personas defensoras, los cuales han estado dirigidos en su mayoría por altos funcionarios de distintos poderes públicos, lo que refleja que no estamos ante hechos aislados, sino que estas acciones constituyen una política de Estado. Tanto la criminalización que busca desacreditar el trabajo de las organizaciones como la existencia de un marco jurídico restrictivo son las principales causas de afectación para las personas que defienden derechos humanos en el país. Cada vez un mayor número de organizaciones se les dificulta la posibilidad de legalización y actualización de sus actas y estatutos en buena parte del territorio nacional, afectando su capacidad operativa. El Estado ha reconocido el monitoreo de 9.960 cuentas bancarias pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro en el país en el marco de esta acción desproporcionada de monitoreo del Estado. Experiencias pasadas nos indican que en contextos preelectorales como los que vive Venezuela actualmente aumenta la persecución y el cierre del espacio cívico en el país, motivo por el cual solicitamos que este Consejo y sus distintos mecanismos de protección mantengan el monitoreo de la situación, así como su denuncia pública. Muchas gracias. Mr. High Commissioner. Señor Alto Comisionado, tiene usted la palabra para sus últimas observaciones. Gracias. Antes de contestar concretamente algunas de las preguntas que en parte ya había tratado en mi primera declaración, quisiera hacer una serie de observaciones generales. En primer lugar, y constato que hay unanimidad en el apoyo por la presencia de mi oficina en el país y esta presencia que se refuerza ahora con este acuerdo durante 2 años más es algo que, por lo que dicen, es bien acogido y en efecto es un aspecto muy positivo. Es una cooperación que se fortalece y además reconocen ustedes que el impacto que tiene es muy importante. Estas actividades no son solo para Caracas, sino que también se tienen que hacer llegar a otras zonas del país. La campaña de derechos humanos, campaña 75,
con ocasión de los 2 aniversarios, el de la Declaración de Viena, Programa de Acción, y también de la Carta de la Declaración, es una buena ocasión para reforzar los contactos con todas las partes del país y también con las autoridades para conseguir promesas que sean transformadoras. Esto es algo que yo he pedido y explícitamente en varias ocasiones, y espero que en el contexto específico de Venezuela podamos conseguir medidas transformadoras para una mejor protección de los derechos humanos en el país. Y también insto a la comunidad internacional a apoyar totalmente todos los esfuerzos de diálogo con el Diálogo de México y también la Mesa Redonda de Colombia, porque estamos convencidos de que es algo muy importante. Se han hecho preguntas con respecto al espacio cívico. Y aquí, repito cuanto ya dije en mi primera declaración, pero también recuerdo ese compromiso que asumió Venezuela en el último examen periódico universal, que consistía en seguir reforzando el pleno ejercicio de todas las libertades fundamentales. Todos sabemos lo importante que es que haya un espacio cívico abierto, libre, vivo, para que las personas puedan expresarse y formar parte de la vida política. Esto lo hemos dicho y también está en el informe sobre las restricciones actuales, y de esto también hemos hablado con las autoridades venezolanas. Y reitero ese llamado a las autoridades gubernamentales para que dirijan esa reconstrucción de la confianza con las víctimas y con toda la sociedad civil, y nosotros seguiremos empleándonos en la asistencia técnica para garantizar ese espacio cívico que es necesario que tiene que ser plural y abierto para que la sociedad pueda prosperar y florecer. Se han hecho preguntas con respecto al proceso o procesos electorales, y ya lo dije en mi primera declaración. Vienen tiempos electorales y esto es un buen momento para demostrar ese compromiso con las recomendaciones que figuran en este informe, pero también en informes anteriores. Y esto es algo que destaco y subrayo. Queremos que las elecciones sean transparentes, incluyentes y participativas, y que se haga de forma conforme a los derechos humanos. Se hicieron también preguntas referentes al comité del CEDAW, discriminación contra la mujer. Según sus observaciones finales, y como saben, ahí se reconoce un progreso por parte de Venezuela en lo que se refiere a mejoras legislativas, mejora de los marcos institucionales y de políticas, pero también ahí se recogen los problemas que persisten, y esto ya lo hemos dicho y yo personalmente también lo he planteado en mis conversaciones con el gobierno. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles a aplicar esas recomendaciones. Mencioné, por ejemplo, la reforma legal en lo que se refiere a la despenalización y el cambio del marco legislativo para el aborto. Asimismo, hemos constatado cierta apertura por parte de la oficina del fiscal general para la mayor investigación de los asesinatos por motivos de género. Esto es un paso más de colaboración. Son necesarios esos protocolos porque si no, sabemos que no suele funcionar si esto no se aborda de frente. Luego, hubo preguntas con respecto a la cooperación con la Corte Penal Internacional, la CPI. Aplaudimos este acuerdo entre el presidente y el fiscal de la Corte Penal Internacional, acuerdo para que se establezca una oficina de la CPI. Conocen ustedes el mandato, pero son mandatos separados, diferentes. Por una parte está en la Corte Penal y por otra parte está mi oficina. Pero bueno, son diferentes pero complementarios a la vez. Ambas instituciones y según cada una su mandato, y compartimos un objetivo que es la rendición de cuentas ante graves violaciones de derechos humanos. Yo personalmente he estado en conversaciones con el gobierno venezolano y seguimos
dentro de mi propio mandato seguimos abogando por reforzar el sistema judicial y el marco jurídico y que se haga conforme a las normas internacionales. Esperamos de veras que estas recomendaciones, y además antes le daba una serie de datos estadísticos, esperamos de verdad que esto se lleve a la práctica. Nosotros estamos dispuestos y deseosos de facilitar asistencia técnica para el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en cuestiones de violaciones de derechos humanos en el país. Gracias. El presidente, gracias, señor alto comisionado. Gracias a todos, también a los intérpretes, al personal técnico y a todos los que hacen posible que nos podamos reunir en estas condiciones. Con esto llegamos al fin de esta reunión y nos reunimos mañana a las 10 de la mañana. Diálogo